Para mí, como les decía, siempre es un gusto el poder tener esta oportunidad de compartir una palabra. Y qué mejor es que aquí, con ustedes, mi casa, el lugar donde el Señor me ha bendecido, me ha enseñado y me ha dado todo lo que tengo. De verdad tenía razón el pastor Daniel, se ven hermosos desde acá, este lugar está pero llenísimo y yo sé que va a seguir creciendo. ¿Cuántos hoy día quieren recibir una palabra del Señor? Amén. Antes que todo, quisiera pedirte que dispongas tu corazón, que dejes de lado toda preocupación. Yo sé que pasan cosas en la semana, hay situaciones que a lo mejor no has logrado manejar, hay situaciones que te han provocado angustia. A lo mejor llegaste acá con algunos dramas, con algunas situaciones que no entiendes. Estás lidiando a lo mejor con un tema de salud, un tema de salud mental, ansiedad, depresión. Cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos. Y dile: Señor, en esta hora, Padre mío, me despojo de todo aquello que no eres tú, Señor. Quito, Padre mío, de mi mente y de mi corazón toda ansiedad, Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y me declaro, por la sangre de Cristo, libre, Dios, de toda enfermedad, de toda preocupación, de todo aquello que me pueda robar el gozo de mi salvación. Me declaro tierra buena, tierra preparada, para que tú, Señor, te siembres en mí, Dios, como esa semilla maravillosa que crecerá en mí, Señor, hasta que lo abarque todo. Es lo que anhelo, es lo que deseo, y estoy dispuesto, Padre Santo. Amén. Amén. Nuestro Dios se ha propuesto no solo de cambiar nuestra vida, sino de transformarnos por completo hasta que tú y yo exhibamos al Dios que portamos. El Señor se ha propuesto una tarea, que tú y yo manifestemos su gloria donde vayamos. Tú y yo portamos algo maravilloso, portamos la vida de Cristo. Así que Dios se ha dado esa tarea. Y hoy día yo quisiera compartirte una tercera parte de lo que nuestro pastor ha estado compartiendo. Estamos hablando sobre transformados para reinar, ¿cierto? Quiero compartir la tercera parte que tiene que ver exclusivamente con el quebrantamiento de Jacob. Si tú anotas y eres bueno ahí para tomar apuntes, traes tu cuadernito y eso, coloca ahí que hoy día vamos a hablar sobre el quebrantamiento de Jacob. Así que te invito a que busques en tu Biblia Génesis capítulo 32 y vamos a leer del 22 al 32. Génesis 32, 22 al 32. Reina Valera, dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo.
Y luchó con él un varón, dice, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el caje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, que esta palabra, Dios, sea una palabra que nutra nuestros corazones, Dios. Padre Santo, que esta palabra, Dios, venga a darnos claridad en medio de todo lo que vivimos. Señor, a disposición estamos, Señor, para que seas tú el que hable esta mañana, esta tarde. Amén. Mis amados, la Biblia habla de esta vida de este hombre tan especial, Jacob. La vida de Jacob revela un principio profundo de la obra de Dios. Jacob era un hombre escogido por Dios. No era cualquier persona. Había una promesa sobre su vida. Dios había determinado un propósito sobre él. En Génesis 28, del 12 al 16, dice: y soñó, y aquí una escalera. Él estaba escapando de su hermano. Dice que se recostó en un lugar, dice, y puso una piedra de cabecera. Y esa noche soñó, dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo estaba, dice, tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, esto le dijo el Señor. Esto era una verdad que él tenía. Dijo, el Señor le dijo esto: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. ¡Wow! Imagínate esta palabra declarada a su corazón. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. A pesar de esta palabra, a pesar de recibir esta palabra, Jacob tenía una dificultad. Él quería alcanzar lo que Dios había prometido mediante su propia capacidad. Jacob era inteligente, era estratégico, era perseverante, era hábil para negociar. Capaz de anticiparse a las circunstancias, incluso era experto para encontrar salidas. ¿Hay alguno así acá? Seco para acomodarse a las situaciones. Sí, somos buenos para eso. Estamos en el problema, pero no, sí, no pasa nada, está todo bien, todo tranquilo. No, sí, son basuras nomás.
algún polvito que cayó y me complicó. Pero estamos bien, tranquilo. Precisamente aquello que constituía su fortaleza natural se convirtió en el principal obstáculo que Jacob tenía. Dios quería expresarse a través de él, pero él tenía este tema. Él tenía esta bendita maña. El problema de Jacob no era la ausencia de propósito. El problema era la presencia excesiva de su yo. Yo quisiera, hermanos, que esta mañana tú pudiese revisar esto que vamos a ver acá. Y tú no lo veas como algo lejano. Pídele al Espíritu Santo poder verte a través de esta palabra. Sé que Dios te va a hablar. Amados míos, Dios no solamente trata con nuestros pecados y errores. Nuestro Dios tratará con aquello que viene de nuestra autosuficiencia. ¿Me escuchaste? Dios va a tratar con aquello que viene de tu autosuficiencia. Toda aquella capacidad que se declara independiente de Dios, te digo algo, Dios la va a tratar. Jacob seguía siendo natural. Tenía una palabra, pero seguía siendo natural. Tenía una declaración profética, pero seguía siendo natural. Había sufrido, había sido tratado en medio de todo eso. Incluso había él sido disciplinado, pero todavía él no confiaba plenamente en Dios. Revisemos algunas cosas. Génesis 25, 22 al 23. Lo voy a hacer rápido. Génesis 25, 22 al 23, vemos que Jacob nació luchando. Desde el vientre de su madre, Jacob aparece asociado a una lucha. En estos pasajes dice que su nombre quedó vinculado al hecho de que él nació peleando con su hermano, agarradito del calcañar de su hermano. Y cuando él nace, por esa razón le llamaron Jacob, el suplantador. Imagínate un bebé agarrado del tobillo del hermano, ahí, tirándolo, peleando con él. Jacob aprendió desde muy temprana edad a conseguir las cosas mediante su propia expertise. Para él, conseguir las cosas, de alguna manera le era fácil. Él contaba con su capacidad natural, contaba con su habilidad, o como diría alguien, un buen chileno, con su chispeza. Sí, pues. Sí. Hay que ser, ¿cómo dicen? Hay que ser vivo. En Génesis 25, 29 al 34, él obtiene su primogenitura mediante una negociación. Jacob ve una oportunidad y la aprovecha. ¿Se acuerda? Llegó su hermano cansado del campo y él cocinando, haciendo un guiso rojo, dice. Imagínate, llega así, cansado, con hambre, olfatea así. ¡Ah, qué rico! Y le dice al hermano, le dice, te ruego me des, le dice, mira, te ruego me des de comer de ese guiso rojo, le dice. Y esta era la oportunidad que estaba esperando Jacob. Jacob aprovecha para negociar. De alguna manera le dice, ok, te lo doy. Pero véndeme en este día, dice, tu primogenitura. Jacob no espera. Jacob no descansa. Jacob es vivo y negocia. En Génesis 27, 28 al 30, vemos otra más de Jacob. Obtiene la bendición de su padre mediante otro engaño. Cuando los hijos luchaban en el vientre de su madre, Dios habló a su madre acerca de Jacob y le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Le dijo, el mayor servirá al menor. De alguna manera eso Jacob lo sabía, pero aún así Jacob interviene utilizando sus propios recursos. Imagínate, el Señor había dicho, el mayor servirá al menor. De alguna manera él lo necesitaba, si lo podemos decir así, que su papá lo bendijera. Ya había una palabra. Pero él dijo, no,
Él quiso intervenir utilizando sus propios recursos para obtener la bendición de su padre. Amados míos, déjame decirte esto. Las promesas que Dios te ha dado no necesitan de tu intervención, ni menos de tu manipulación para cumplirse. Cuando Dios ha hablado, nuestra responsabilidad es creer y obedecer. No sustituir la obra de Dios mediante nuestros propios deseos, mediante nuestra propia capacidad natural. Descansa, hermano. Amado mío, amada mía, descansa. Después de esto, Dios comienza a tratar a Jacob. En Génesis 28, Jacob sale de su casa. Jacob huye. Pero en Betel Dios se le revela. Génesis 28, 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, dice. Dios no abandona a Jacob, al contrario. Comienza un proceso con él. Jacob llega a la casa de Labán y ocurre algo extraordinario. El hombre experto en engañar termina siendo engañado. ¿Qué te parece? Jacob experimenta durante años vivir de su propia medicina. Con engaño tras engaño lo trató su suegro. Pero en esta circunstancia fueron las primeras que Dios utilizó para tratarlo, para tratar su vida natural. Jacob entra en una disciplina continua de Dios. Jacob trabajó, sufrió, fue engañado y tuvo que enfrentar varios cambios. Sin embargo, después de 20 años, a pesar de todo lo que vivió, después de 20 años, seguía siendo Jacob. Me voy a incluir, ¿cuántos viejos porfiados conoce usted? Que le han pasado, pero de todo. Después de 20, 30, 40 años, igual de porfiado. Bueno, así era Jacob. Amados míos, esto nos enseña algo muy importante. Te lo tengo que decir. La disciplina exterior, todas estas cosas que nos ocurren, no necesariamente van a producir un cambio en nosotros. No necesariamente van a producir un cambio interior en nosotros. Todas esas cosas que te ocurren, algunos dicen, no, es que los golpes de la vida le van a enseñar. No. Capaz que lo hagan más porfiado todavía. Podemos pasar por muchas experiencias complejas, duras e incluso injustas a nuestra vista. Y aún así, continuar siendo nosotros mismos, dependiendo de nuestras propias capacidades. Y nunca, pero nunca, amado mío, experimentar un real cambio, una verdadera transformación. En Génesis 31, Dios ordena a Jacob volver. Génesis 31, 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo, le dice. Dios comienza a sacar a Jacob de la escuela de Labán. Pero el verdadero examen todavía estaba por delante. Estamos haciendo un recuento de la vida de Jacob. Jacob debía volver a la tierra de sus padres. Pero el problema que tenía ahí es que estaba su bendito hermano, Esaú. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. La palabra dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Génesis 32, 1 y 2. Imagínate, se le salieron ángeles al camino. Y dijo Jacob, Mahanaim. Jacob llama a aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. ¿Por qué le dice así? Porque se da cuenta que delante de él habían 2 campamentos. Uno terrenal y otro celestial. Dios le estaba mostrando a Jacob, le estaba diciendo, Jacob, en todo tu andar, en todas tus cosas, tú no estás solo. Hay 2 campamentos, uno terrenal y uno celestial. O sea que con esa palabra podrías quedarte tranquilo, ¿no? Sin embargo,
Aunque Jacob ve la protección de Dios, todavía no ha aprendido completamente a confiar en Él. Amados, te pregunto esto. ¿Cómo respondes a la confianza que Dios pone delante de ti? ¿Cómo respondes tú? Cuando te dice, yo te guardaré, yo te sostendré, yo iré delante de ti, yo estaré debajo de ti, estaré sobre de ti, detrás de ti y además estaré en ti. ¿Has recibido cuánta palabra, amada mía? ¿Has recibido cuánta palabra en tu corazón? Y aún así, seguimos buscando estrategias paralelas que nos puedan ayudar. Yo debo reconocer que aquí aparece una contradicción muy humana. Vemos la fidelidad de Dios, pero aún así seguimos dependiendo de nuestras propias estrategias. Sigamos, en Génesis 32, 9 al 12. Jacob ora. Pero fíjate, también planifica su escape. Mira, su oración aquí es mucho mejor que las anteriores. Aquí al Señor le recuerda las promesas, reconoce la misericordia de Él. Le dice esto, Génesis 32, 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, le dice. Pero inmediatamente después Jacob prepara su estrategia. ¿Sabes qué hace? Divide sus bienes, le prepara regalos, organiza a sus siervos, los manda a que le lleven regalos, calcula qué decir, establece una vía de escape. En otras palabras, Jacob ora con una mano, pero con la otra está planificando cómo va a salir de esas, si es que le va mal. Esta actitud de Jacob no es muy distinta a la que nosotros hacemos. ¿O no? No es muy distinta a lo que nosotros somos en nuestro día a día. Dejamos entrar a Dios por la puerta principal, pero mantenemos un plan B. Una por si acaso. Una salida por la puerta trasera. Por si las cosas no salen como esperamos. Porque ¿sabes cuál es nuestro problema, amado mío? Que cuando tú oras por algo que Dios quiere, en realidad tú estás orando por algo que tú quieres. Entonces, como no se obtiene lo que tú quieres, entonces tú dijiste, Dios no me contestó mi oración. Porque siempre estuviste esperando tu respuesta. Pero te digo algo, lo mejor que te puede pasar es que sea su respuesta. El silencio de Dios no significa que Dios no esté. El silencio de Dios significa que Él está trabajando. Él está tratando. Él está preparando el escenario para la manifestación más maravillosa que tú vas a recibir. ¡Wow! Levántame tu mano, recíbeme esto. Padre Santo, Padre Eterno, enséñanos a reconocer nuestros tiempos, Señor. Señor, enséñanos, Dios, a entender, Señor, qué es lo que hay delante de nosotros, Dios. Señor, elimina todo aquello, Dios, que viene de nosotros, Dios. Que se cumpla tu plan, Señor. Que se cumpla, Padre mío, tus sueños, Dios, tus objetivos en nosotros. Padre Santo, elimina de nosotros el bendito plan B, Señor. Que nosotros seamos, Dios, de los que confiamos, Dios, en que si tú comenzaste la obra, solo tú la vas a terminar, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Dale un aplauso a tu Dios. Mis amados, en este breve resumen, podemos ver cómo Jacob estaba siendo tratado en su vida. Cómo él estaba siendo tratado en su vida natural.
Pero aún faltaba un toque maestro del Señor. Antes de eso debo decirte algo. La vida natural nunca puede ser reformada. La vida natural tiene que ser tratada. ¿Me escuchaste? A lo mejor tú estás orando para ser modificado, mejorado. Dios no va a hacer eso. Dios te va a tratar para que no seas tú, sea Él. La carne no puede ser mejorada simplemente mediante educación, disciplina o buenas intenciones. La vida natural necesita ser tocada por Dios. La experiencia de Jacob en Génesis 32, Dios no vino a convertir a Jacob en un Jacob mejor, en uno reparado, mejorado. Vino a llevar a Jacob al final de su autosuficiencia. Yo quisiera decirte esto. Cierra tus ojos y levántame tu mano. Yo oraba esto y le pedí una palabra. Yo le pedí al Señor una palabra, soltarte esta mañana, esta tarde. Y en el nombre del Señor declaro esto sobre ti. Lo que has estado viviendo, lo que has estado viviendo y has cuestionado, has dudado porque han surgido preguntas. Incluso han brotado cuestionamientos en tu interior. Hay cosas que no entiendes. Has llorado y te has angustiado mucho. E incluso has tenido crisis de fe. Incluso has cuestionado varias cosas que has dicho o que has hecho. Has querido buscar otro rumbo. Porque pareciera que te abruma demasiado todo lo que estás viviendo. Yo esta tarde vengo a decirte en el nombre del Señor. Amada mía, amado del Señor, es nuestro Dios. Tratando tu tierra seca, descubriéndola del mar, separándola de la muerte. Es tu tierra que está siendo despedregada, surcada. Mi Dios no busca perjudicarte. No es para tu mal, sino para llevarte a la experiencia más profunda y más transformadora, que lo único que va a provocar será un mayor peso de su gloria. Lo único que va a buscar y que está buscando mi Dios es hacerte cada día más dependiente completamente de Él. Amada mía, amado del Señor, descansa en Él. Descansa en Él. Bástate de su gracia. Te digo algo, descansa en su justicia, en su paz, en su gozo. Te declaro esto en el nombre del Señor. Se termina tu noche y viene la tarde y la mañana de tu nuevo día. Amén. Amén. Gracias, Señor. Quiero que ahora veamos entonces la experiencia de Jacob en la escuela de Peniel. Porque en lo que acabamos de leer en Génesis 32, se encuentra en un lugar llamado Peniel. Ahí pasaron muchas cosas. Lo primero que quisiera decirte, que en Peniel Dios toca el lugar de nuestra fuerza. Número uno, entonces, Dios toca el lugar de nuestra fuerza. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo, dice. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Así se quedó Jacob solo. Este es el comienzo de Peniel. Jacob ya no tiene familia a su alrededor. No tiene posesiones, no tiene siervos, no tiene estrategia, recursos, alguna posibilidad de controlar la situación. No, él está solo.
Jacob se queda completamente solo delante de Dios. Amados míos, el verdadero quebrantamiento comienza cuando Dios nos lleva a un lugar donde ninguno de nuestros recursos naturales dejan de ser suficientes. Un lugar donde te sientes completamente solo, completamente sola. Si te sientes así, es el mejor escenario. Es el mejor escenario. Porque de alguna manera, ese minuto, esa circunstancia te está predicando y te está diciendo, se acabaron tus estrategias. Se acabaron todas tus ideas y todos tus caminos. Ahora Jacob está solo. Ahora Jacob está sin personas que le puedan ayudar, sin recursos, sin nadie que pueda intervenir. Se le acabaron las estrategias. Y dice ahí la palabra que Dios lo encuentra allí. Y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces viene el toque del Señor. Porque dice en Génesis 32, 25, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Comenzó a luchar. La lucha llega hasta que Dios toca el muslo de Jacob, el asiento de la fuerza natural de Jacob. No destruye a Jacob. No lo mata ni lo destruye. Lo que Dios hace, lo toca en aquello en lo cual Jacob confiaba. Mis amados, esto significa que cada uno de nosotros tiene su propio encaje de muslo. Algunos confían en su inteligencia, otros en sus capacidades, en su personalidad, en su liderazgo. Otros en sus recursos, en sus conexiones, en su capacidad de controlar las cosas e incluso en su propia espiritualidad. Todos tenemos un lugar donde nuestra fuerza natural se encuentra. Todos tenemos un lugar donde nos afirmamos. Amados, esto tienes que saberlo. Esto tienes que saberlo. Dios sabe dónde tocar. ¿Lo escuchaste? Dios sabe dónde tocarte. Dios sabe dónde está el anclaje, el encaje de tu muslo. Dios sabe dónde te estás afirmando. Entonces, ¿qué pasa? Llega el quebrantamiento. El quebrantamiento no significa Dios me destruyó, Dios quiere mi mal. No significa eso. Dios llevó mi autosuficiencia a su final. Esa sería una buena definición. No es perder nuestra personalidad, no es dejar de pensar, no es volvernos pasivos, ni menos fingir humildad. Tampoco es tratar de actuar espiritualmente cuando lo estás pasando mal, tratando de poner cara de que no, todo bien, no, si está todo bien, no, gracias Señor, aleluya, amén. No se trata de fingir. Amados míos, es descansar en su gracia. Es aprender a decir, separado de ti nada puedo hacer, Señor. El propósito del quebrantamiento es que tú y yo dejemos de vivir desde nuestra propia fuente y aprendamos a vivir de una fuente mayor, más extraordinaria, que es Cristo el Señor. El Señor toca el asiento de la fuerza natural de Jacob y lo deja cojo. Cada uno de nosotros tiene un encaje de muslo, una zona donde concentramos nuestra fuerza natural.
Puede ser nuestra inteligencia, nuestros talentos, el amor propio, esa capacidad de la cual nos jactamos, la habilidad que tenemos para planificarlo todo, para controlarlo todo. No es que nos creemos líderes de nuestro destino y nos marcamos un rumbo siempre. No, hay que controlarlo todo. Nada se nos puede escapar de toda mi planificación, nada puede salirse de ahí. Jacob tenía una fuerza particular. Su capacidad que tenía él era la capacidad de resolver las cosas. Cuando aparecía un problema, Jacob, ¿qué hacía? Elaboraba una estrategia. Cuando aparecía un enemigo, ¿qué hacía Jacob? Calculaba cómo hacerlo. Cuando aparecía una dificultad, inmediatamente Jacob ya tenía 3 o 4 caminos de salida. Pero llegó una noche. Y va a llegar una noche en que Dios le dijo a Jacob, o te dice a ti, Jacob, ya no quiero que encuentres otra estrategia. Amada mía, ya no quiero que encuentres otra estrategia. Quiero que aprendas a depender de mí. Quiero que aprendas a descansar en mí. Entonces, ¿qué es el quebrantamiento? No significa que Dios destruya nuestra personalidad y que dejemos de pensar. No significa que nos volvamos personas pasivas, aparentando humildad. No significa actuar como alguien que no somos. Mis amados, el quebrantamiento no se puede fingir. Es Dios mismo tratando con nuestra vida natural. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo podemos fabricar artificialmente una apariencia de espiritualidad. Entonces, el quebrantamiento significa Dios tocando todo aquello en lo cual tú y yo hemos aprendido a confiar. Aquello que llegó a ser más que confiar en Él. Por eso Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad no es la meta. La debilidad en todo esto no es la meta. La meta, amados míos, es la dependencia. Es la dependencia. Número 2. Peniel también lo podemos entender como el lugar donde perdemos nuestra fuerza y aprendemos a aferrarnos a Dios. En Génesis 32, 26 al 27, aquí ocurre algo extraordinario. Jacob ya está herido. Jacob ya no puede luchar como antes. Jacob cojea. Entonces Jacob dice algo. En Génesis 32, 26, le dice, no te dejaré si no me bendices. Esto es tremendo, parece una contradicción, pero es una tremenda verdad espiritual, amados míos. Cuando su fuerza desaparece, Jacob se aferra más fuerte a Dios. Cuando su fuerza desaparece, él se aferra más fuerte a Dios. Amada, amado mío, cuando somos fuertes en nosotros mismos, tenemos menos necesidad de Dios. Pero cuando descubrimos nuestra debilidad, aprendemos a aferrarnos cada vez más a Él. ¿Sabes qué? Te conviene descubrir tu debilidad. Te conviene descubrir lo débil que eres. Por favor, deja de fingir lo fuerte que eres. No eres fuerte. Tú necesitas que Dios trate contigo.
Por eso Pablo decía en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Jacob tenía toda su fuerza, sin dudarlo la utilizaba. Pero ahora que estaba debilitado, se aferró a Dios y no lo soltó. Y le dijo, no te soltaré. No te soltaré. Cuando nuestra fuerza natural es tocada, aprendemos a aferrarnos cada vez más a Dios. Cuando ya no puedes apoyarte en ti mismo, en ti misma, vas a descubrir una dependencia más profunda. Vas a descubrir algo más profundo, amada mía. Vas a descubrir la dependencia completa del Espíritu. Antes Jacob decía, yo puedo, ahora no te dejaré. Este es el verdadero cambio. Entonces Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Génesis 32:27. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Esto es significativo porque el hombre que durante años había vivido tratando de conseguir, de controlar, de suplantar, ahora debe reconocer delante de Dios quién es. Te pregunto, ¿el Señor le pregunta su nombre porque no sabía su nombre? Dios conocía su nombre. La pregunta no era para obtener información. Jacob deja de esconderse, de justificarse, deja de dar explicaciones. Simplemente le dice, soy Jacob. Todo esto era para llevar a Jacob a reconocer quién era. Le dice, soy Jacob, soy el suplantador. Jacob había vivido muchos años intentando ser alguien mediante sus recursos. Ahora dice, soy Jacob, soy el que engañaba. Sí, soy el que engañaba, soy el que ha suplantado, soy el que ha calculado todo, el que ha intentado siempre de controlarlo todo. Sí, Señor, soy el que ha dependido de sí mismo. Sí, Señor, soy el que he tratado toda la vida de manejarlo todo. Soy Jacob, Señor, tratando de solucionar mis problemas con lo que puedo, de la manera que lo he intentado de todas las formas, he buscado todos los caminos. Sí, Señor, soy Jacob. Amados del Señor, el verdadero quebrantamiento comienza cuando tú y yo dejamos de justificarnos delante de Dios y comenzamos a reconocer quiénes somos realmente delante de Él. El quebrantamiento incluye reconocimiento. No necesitas aparentar. No necesitas maquillar tu realidad. No necesitas construir una imagen espiritual. Yo vengo a decirte esta tarde en el nombre del Señor, puedes presentarte delante de Dios tal como eres. Una persona no puede ser transformada en aquello que se niega a reconocer. Preséntate delante del Señor tal como eres. Esto es lo que soy. Cierra tus ojos y levántame tu mano un momento y dile, Señor, esto es lo que soy. Me he pasado todo el tiempo y toda la vida, Señor, tratando de manejarlo todo, de controlarlo todo. Sí, Señor, sí, Padre mío, oro a ti, pero siempre pensando en un plan B. Sí, Señor, reconozco que he aceptado tu palabra, Dios. Pero cuando viene la circunstancia, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, comienzo a planificar otro camino, Señor. Reconozco, Padre mío, que soy como Jacob, un engañador, un suplantador,
Uno que siempre ha vivido bajo su propia estrategia. Que siempre ha creído más en sí mismo que en lo que tú puedes hacer. Que siempre ha buscado un camino alternativo por si las cosas que tú me has declarado no resultan, Señor. Me reconozco esta mañana, me reconozco esta tarde en tu nombre, Señor, como alguien que se ha valido de sí mismo, pero quiere y anhela depender de ti, Señor. Anhela depender de Él. Dile, yo quiero depender de ti, Señor. Yo quiero depender de ti, Señor. Amén. Tercero, Peniel también es donde Dios cambia a Jacob en Israel. En Génesis 32, 28 al 31. Dice, no se dirá más tu nombre Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Después de que Jacob reconoce su nombre, Dios le dice esto, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí llegamos al propósito del quebrantamiento. Este es el propósito del quebrantamiento. Dios no solamente quería quitar algo de Jacob, quería formar algo nuevo en Jacob. Aquí aparece la transformación de Jacob a Israel. Es nuestro hombre natural siendo llevado hacia una nueva identidad. Amados míos, Peniel no es el final. Peniel es el comienzo de una nueva etapa. No se trata simplemente de que Jacob quede debilitado. Se trata de que ahora pueda relacionarse con Dios desde otro lugar, desde otra naturaleza, con una nueva identidad. La verdadera victoria de Jacob es haber sido vencido. Dios dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Te pregunto, ¿cómo venció Jacob? ¿Cómo venció Jacob? ¿Sabes cómo venció Jacob? Siendo completamente derrotado. Dios tuvo que vencer la autosuficiencia de Jacob para que Jacob pudiera experimentar la dependencia de él. Tengo que decirte esto. Ponme atención. Hay victorias que solamente llegarán después de que Dios derrote tu autosuficiencia. Hay victorias completas que tú vas a experimentar solamente cuando seas completamente derrotado. La experiencia de Peniel es una sombra, una figura del quebrantamiento de nuestra fuerza natural, que de algún modo tú y yo experimentamos. Es Dios llevándonos al verdadero lugar del poder espiritual que se halla en Él. Es Él tratándonos. Es Él cambiándonos a su identidad. Amén. Número 4. Peniel también es vernos como Dios nos ve. En Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel significa rostro de Dios. Aquí encontramos un principio espiritual maravilloso. Cuando vemos verdaderamente a Dios, cuando se nos revela a Cristo,
comenzamos a vernos correctamente a nosotros mismos. Lo que antes parecía fortaleza, ahora puede aparecer como una autosuficiencia. Lo que antes parecía inteligencia, puede parecer como dependencia. Lo que antes parecía personalidad fuerte, ahora puede aparecer como amor propio. Amados míos, cuando tú y yo te ves en el Señor, puedes reconocerte realmente como eres. Cuando te expones a la luz de Cristo, ¿sabes qué pasa? Las tinieblas comienzan a retroceder y comienzas a exponerte tal cual eres. En Génesis 1, 2 y 4 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y dice ahí: y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto éramos nosotros. Génesis 1 está hablando, estos primeros versículos están hablando de nosotros. Antes de la luz, éramos un desorden y un vacío. Estábamos completamente desordenados, completamente vacíos. Pero cuando Dios dijo: sea la luz, apareció algo tremendo. Las tinieblas comenzaron a ser sacadas y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto nos habla de que cuando se nos revela Cristo, la luz del mundo, cuando nos vemos en Él, queda expuesta inmediatamente las tinieblas. Y es imposible que ellas prevalezcan contra la luz. Que el Señor, amados míos, que el Señor se revele. Esta es mi oración: que el Señor se revele a tu vida. Levántame tu mano un momento más y dile: Señor, revélate, Padre mío. Que tu palabra sea luz en mis tinieblas, Señor. Que tus palabras, Señor, vengan a exponer todo lo que yo soy, Señor. Quiero verte cara a cara, Dios, para no verme yo, sino para verme en ti, Padre Santo, y entender todo aquello que no soy en ti, Señor. Padre Santo, en todo lo que estoy viviendo, en todo lo que estoy experimentando, que yo pueda verme en ti. Te declaro esto en el nombre del Señor. En lo que estás viendo, en lo que estás viviendo, en lo que estás experimentando, vas a aprender a verte en Él. Vas a aprender a verte en Él. Y cuando aprendas a verte en Él, vas a saber identificar lo que no es de Cristo y lo que Él está haciendo completamente en ti. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Número 5 y último. Peniel también es la marca del quebrantamiento, es la cojera. Génesis 32, 31. Y cuando había pasado Peniel, dice, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacob sale de Peniel cojeando. Esto es una imagen poderosa. Antes Jacob podía caminar apoyándose en sí mismo. Ahora Jacob necesita caminar dependiendo de Dios. Mis amados, después del toque del Señor, Jacob no dejó de ser el mismo de manera instantánea. Pero su vida había cambiado. Y todo lo que hacía llevaba la marca de aquella experiencia. Ahora, cada vez que caminaba, ya no se veían 2 pasos. Se veía un apoyo. Ya sus pasos habían cambiado. Ya no era el mismo. El quebrantamiento no es una apariencia espiritual. Como te decía, no debemos fingir ser quebrantados. No se trata de aparentar humildad, de hablar suavemente para
parecer espiritual, de esconder nuestra personalidad o de fingir debilidad utilizando un lenguaje religioso. Mis amados, Peniel no se puede fingir. Peniel no se puede maquillar. Peniel es la obra de Dios. El quebrantamiento implica reconocer patrones que gobiernan nuestra conducta. Esa necesidad de controlarlo todo. Ese miedo, esa inseguridad que tenemos. La necesidad de recibir aprobación. La manipulación. La dificultad para confiar que tenemos. O esa tontera de querer anticiparnos a todos los escenarios. Amados míos, Dios no quiere simplemente que aprendamos a manejar mejor nuestros mecanismos de defensa. Dios lo que quiere es llevarnos a que confiemos plenamente en Él. La persona quebrantada no necesita demostrar que está quebrantada. ¿Sabes por qué? Porque su vida comienza a mostrar naturalmente que ya no confía en sí misma como antes. Ya no depende de la misma fuerza. Ya no puede avanzar de la misma manera. Amados, la cojera es una imagen de la marca que queda cuando Dios ha tratado profundamente con nuestra fuerza natural. Ya no podemos utilizar nuestros métodos con la misma libertad que antes, sin sentir la incomodidad de la conciencia y la necesidad de depender completamente de Dios. Esto tú tienes que entenderlo. Una persona quebrada no es una persona sin fuerza. No es una persona que no tiene recursos. Es una persona que sabe de dónde viene su fuerza. Una persona quebrada es una persona que aprendió a descansar, aprendió a depender, aprendió a callar y dejó de justificarse. Una persona quebrada es una persona que dice: Señor, si tú no lo haces, si tú no intervienes, Señor, yo no puedo seguir, Señor. Una persona quebrada no es débil. Una persona quebrada es extremadamente fuerte. Porque su fuerza no depende de lo que hace o deja de hacer. Su fuerza viene del Dios que lo afirma, del Dios que lo sostiene, del Dios que le dice: vas a salir adelante. Vas a salir adelante. Hay un nuevo escenario aún más grande, aún mayor, que todavía no experimentas. No veas el quebrantamiento como un dolor. No veas el quebrantamiento como algo, como una pérdida, como una cosa angustiosa. Ve el quebrantamiento como una oportunidad donde Dios te está llevando a algo extraordinariamente mayor, maravilloso, que todavía tú no conoces, pero que estás a punto de experimentar. Dile: Señor, aquí estoy. Cumple tu propósito en mí. Que yo estoy dispuesto a que tu obra se cumpla a cabalidad en todo lo que soy. Amén. Amén. Dale un aplauso a mi Dios. Para terminar, debo decirte esto. Peniel no es el final. En Peniel no terminó la obra de Dios en Jacob. En Génesis 35 Dios vuelve a encontrarse con él. En Génesis 35 Dios dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel será tu nombre.
Por eso debemos entender, Peniel fue un punto de quiebre, no el final del proceso. Dios continúa trabajando. La transformación continúa. El carácter continúa siendo formado. La dependencia continúa creciendo. Peniel representa un giro decisivo, como ese punto de inflexión. Pero la obra de Dios continúa. Después de ese momento, todavía habían aspectos de Jacob que necesitaban ser tratados. Después de Peniel, Jacob todavía aparece. Todavía tiene debilidades, todavía tiene necesidades de ser tratado. Todavía debe pasar por Betel. En Génesis 35, Dios vuelve a hablarle y confirma su nombre. Le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Recíbeme esto, amado mío. Amorosamente, tiernamente Dios primero nos va a tocar con su amor eterno. Nos va a formar con su tierna maestría. ¿Sabes para qué? Para ampliar nuestra responsabilidad en el reino. Dios está buscando ampliar la responsabilidad que tienes en el reino. Para eso, ¿sabes qué tienes que hacer? Tocarte. Tocar ciertas áreas de tu vida. Pero lo va a hacer amorosamente. Recíbeme esto. Amorosamente, tiernamente. Dios te va a tocar para luego ampliar tu responsabilidad en el reino. El don puede abrir una puerta, pero solamente un carácter formado por Dios puede sostenerte en lo que viene después. Dile gracias, Señor, porque tú lo harás con amor eterno, porque tú lo estás haciendo con maravillosa maestría, Señor, para llevarnos al propósito para el cual tú nos formaste. Gracias, Señor. Jacob pasó por muchos años siendo disciplinadamente calculador. Pero la disciplina por sí sola no había acabado con su autosuficiencia. Entonces llegó Peniel. Allí Dios tocó el lugar de su fuerza. Jacob quedó cojo. Pero precisamente allí comenzó a escuchar una fuerza diferente. Comenzó a experimentar una fuerza distinta. La fuerza de depender de Dios. Por eso Peniel no fue el lugar donde Jacob perdió. Fue el lugar donde Jacob comenzó a vencer de verdad. No porque fuera más fuerte, sino porque Dios finalmente había tocado su fuerza natural. Amados míos, Dios no quebranta al hombre para destruirlo, sino para quitar de él aquello que le impide depender de él. Amados míos, así como Jacob tuvo que ser derrotado por Dios para aprender a depender de él, así nosotros estamos siendo derrotados todo el tiempo para que él sea visto en todo lo que hacemos y decimos. Amados míos, esta es la meta. Cristo expresado en todo hombre, en toda mujer quebrantada. Cristo expresado en todo aquel que ha dispuesto su corazón como una tierra donde Él se desarrolle por completo, para no ser Él, sino sea Cristo en Él y en todo lo que hace. Amén. Amén. Dale un aplauso más grande al Señor. Oh, Padre mío, gracias, Señor. Ponte de pie, por favor. Sé que esta tarde nos visitan muchas personas por primera vez.
Si escuchaste esta palabra, si Dios habló a tu corazón, queremos invitarte a que tomes una decisión por Cristo. Que tomes una decisión por el Señor. Porque por lo que has escuchado, va a llegar un minuto y un momento en que vas a descubrir que tu fuerza natural se va a acabar y no vas a poder. Y va a ser un momento difícil y complejo. Pero si tú portas al Señor, si tú le reconoces como Dios y Señor, ya no vas a ser tú, va a ser Él en ti. Y tú todo lo vas a poder en Cristo, que va a ser tu verdadera fortaleza. Así que a todos los que vienen por primera vez, a los que no han recibido al Señor y quieren hacerlo esta tarde, levante su mano ahí en su lugar. No es para avergonzarlos, para nada, por favor. Amén. Amén. Es tremendo la decisión que estás tomando. Es algo poderoso. Tenemos una mano levantada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. Allá tenemos otra mano levantada. Bienvenido. ¿Le pido algo más? ¿Puedes venir acá adelante? Si alguien que está ahí lo puede acompañar, solo para orar, nada más, solo para orar. Mientras la iglesia comienza a orar ahí en su lugar. Si no levantaste la mano y quieres pasar, también no hay problema, pasa. Solo queremos orar, nada más. Amén. ¿Alguien más? Wow. Wow. Gracias, Señor. Inclina tu rostro. Iglesia, extiende tu mano hacia acá. Padre Celestial, nosotros aquí vemos rostros, Señor, pero tú ves los corazones, Dios, de cada uno de estos tus hijos, Señor, de tus hijas, Padre Santo. Oh, Padre mío, tú conoces lo que ellos sufren, lo que ellos tienen en su interior, lo que ellos llevan en su interior, Dios. Padre Santo, el regalo más maravilloso que hemos recibido de ti es tu vida, Dios. Que así sea en estos corazones, Dios. Que así sea en estos corazones, Padre Santo. Que ellos esta tarde, Dios, se han despertado a la nueva vida que eres tú, Señor. Y que en todo lo que ellos son, ellos te reconozcan como Dios y Señor. Y se reconozcan a sí mismos como aquellas personas que no pueden, pero que te necesitan profundamente, Señor. ¿Te pido algo? Repite esta oración conmigo y la iglesia nos va a ayudar. Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Pasé aquí adelante, Señor,
a decirte, yo dependo, yo quiero depender de ti, Señor. He descubierto que yo no puedo, que yo no estoy capacitado para salir adelante. Me abruman muchas cosas, me complican muchas situaciones. Te necesito, Señor. Ven a ser el Rey y Señor de mi vida. Ven a gobernarlo todo. Ven a tomar el control de todo. Y yo sin duda, Padre mío, te daré toda la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Un abrazo a cada uno. Allá atrás hay un lugar especial donde alguno de mis hermanos quiere tomar sus datos porque en la semana quiere hablarles, tomar sus peticiones. Así que ahí los va a acompañar el equipo de bienvenida. Ahí está mi esposita, ¿sí? Wow. Iglesia amada, iglesia amada, escúchame esto. Tal vez hoy el Señor no está tratando con tu problema. Y ese ha sido tu conflicto. Porque tú has estado orando para que Dios trate con tu problema. Y Dios no lo está haciendo. Dios está tratando contigo. Quizás tú estás diciendo, Señor, cambia mi circunstancia. Pero Dios te está diciendo, no, yo quiero cambiar la fuente de donde estás enfrentando tu circunstancia. Quizás estás pidiendo que Dios quite a Esaú. Pero Dios hoy día te dice, yo quiero tocar tu Jacob. Quizás estás pidiendo, Señor, abre la puerta. Escúchame bien esto. Pero Dios te está diciendo esta tarde, primero deja de depender de la llave que tú mismo fabricaste. Quizás estás diciendo, Señor, dame más fuerza. Y Dios está diciendo, quiero enseñarte a depender de mi fuerza. La pregunta de Peniel para nosotros, ¿cuál es tu encaje? ¿Cuál es tu encaje del muslo? ¿Dónde está tu mayor confianza? ¿En tu carácter? ¿Tu inteligencia? ¿En tu experiencia, en tu ministerio? ¿En tus recursos? Dime en dónde. ¿Dónde está tu encaje? ¿En tus relaciones sociales que tienes? ¿En tus vínculos, en tu capacidad de controlarlo todo? ¿En tu capacidad de resolver las cosas? ¿En dónde? Todos tenemos un lugar donde nuestra fuerza natural tiende a tomar el control. ¿Cuántos esta tarde, antes de salir de acá, quieren decirle al Señor, yo quiero, Padre mío, entregar todo en tus manos, Señor, para que tú tomes el control de todo lo que yo soy, Señor? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero, Padre mío, que tú me lleves al siguiente nivel, Dios? No como estoy ahora, sino como tú quieres que yo esté, Señor. Tratado completamente por ti, Señor. Quiero invitarte a que vengas acá adelante y que terminemos juntos orando y pidiéndole al Señor que Él termine la obra que comenzó en nosotros. Jacob tuvo que perder su fuerza para descubrir su verdadera fuente. Jacob tuvo que ser derrotado por Dios para aprender a depender de Él.
Ven a decirle: Señor, derrótame, Señor. Señor, no permitas que solamente mejore mi Jacob. Dile: llévame a Peniel. Toca todo aquello que en lo que confío más que en ti, Señor. Dile: quebranta mi autosuficiencia. Quita de mí toda apariencia. Y enséñame a aferrarme a ti, Señor. Señor, que mi fuerza ya no sea mi capacidad, sino tu vida en mí, Señor. Y que después de Peniel pueda caminar marcada por mi derrota. Oh, Señor. Oh, Señor. Quiero caminar marcado, Dios. No que se note mi derrota, sino que se note mi dependencia de ti, Señor. Amada mía, amado mío, nunca el énfasis ha estado en tu derrota. El énfasis está en la dependencia del Señor. Dile: Padre Santo, esta tarde en tu nombre glorioso, Señor, termina la obra en mí, Señor. Termina la obra en mí. Hazme conforme a lo que tú tienes planificado, Señor. Cumple tu propósito, dile: cumple tu propósito. Cumple tus razones. Cumple tus objetivos, Señor. Lo entrego todo, Dios. Dile: lo entrego todo, Señor, para que toda tu obra se cumpla, Dios. Entrego, Padre mío, mi fuerza natural, mis capacidades, mis talentos, mis habilidades. Todo lo entrego a ti, Señor. Ya no tendré plan B, Señor. Ya no buscaré caminos alternativos, Dios. Enséñame, dile: enséñame, Espíritu Santo, a esperar en ti, a esperar en ti, a esperar en ti. A confiar plenamente en que tú comenzaste una obra y sin duda tú la vas a terminar. Y que veremos, Señor, por completo, Señor. Todo lo que declaraste sobre nosotros lo veremos en nuestro día a día, en nuestras semana a semana, Señor. Lo veremos en nuestros hijos, lo veremos en nuestro matrimonio, lo veremos en nuestro trabajo, lo veremos en el fruto de nuestras manos, lo veremos, Señor, en cada área de nuestra vida. Veremos, Padre Santo, la marca, el sello de todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Todo